Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Nuevamente bienvenidos a Estudios Bíblicos. Aquí voy a empezar el día lunes, 10 de octubre, con nuestro hermano Agustín. Abre tu Biblia, por favor, Lucas capítulo 18. Vamos a estar haciendo un resumen de clase anterior. Bienvenidos a todos los que están entrando en la sala. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y entendiendo un poco la clase anterior, que era el joven rico, pero me voy a ir un poquito antes. Y el verso 14, el final del 14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Siempre Jesús enseñando acerca del carácter, la actitud que debe de tener el discípulo de Dios, el hombre y la mujer cristiana. Entonces, nos va a poner ejemplos como los niños en humildad aceptan la corrección de sus padres, en humildad obedecen, en humildad son niños en cuanto a forma y moldearse de esa manera. Entonces, él le dice, traían a los niños para que lo tocase. Dice el 15, lo cual viendo los discípulos lo reprendieron, a Jesús diciéndole, llamándole, les dijo, dejad que los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Entonces, de cierto os digo que que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces sabemos la actitud con que los niños van recibiendo y obteniendo. Inclusive ellos nos están enseñando, inclusive acerca de cómo observan los regalos. Inclusive si tú le das un regalo a un niño, él no te va a ver inmediatamente el valor, sino también va a estar tan feliz si es de mucho valor o de poco valor. Lo que le importa es que tú le des algo. Me refiero en cuanto al detalle que tú le das a un niño, cómo es la actitud y la respuesta en cuanto a esto. Entonces, bueno, entrando en clase, joven rico, capítulo, verso 18 dice la palabra. Frase anterior, un hombre principal le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, este hombre principal le preguntó, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde en el 19 y en el 20, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo digo. Él dijo el 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos aquí que era un hombre, por decirlo de esta manera, como decía el apóstol Pablo, que en cuanto a la ley fariseo y era irreprensible, es decir, que guardaba la ley. Y podemos decir de igualmente que este joven rico era un joven que guarda la ley y que es irreprensible. No puedes eh, presentarte ante él diciéndole que había matado, hurtado o dio falso testimonio o algo, porque guardaba la ley. Pero él fue más allá, él quiso presentarse y tratar de justificarse a sí mismo, el pensamiento del joven. Y dijo, todo esto guardo de mi juventud, todo esto guardo de mi juventud. Entonces, en este Evangelio de Lucas no lo dice, pero en el paralelo sí comenta, me gusta mucho la otra, como decía mi hermano Agustín que nos llevó allí, que qué cosa más debo de hacer. Entonces, él quería seguir más allá, él quería que Jesús le diera otra respuesta y Jesús le va a contestar en el 22. Oyendo esto les dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, realmente esta respuesta es el complemento de que él quiso seguir indagando y seguir preguntándole al maestro. Entonces, el contexto que decía mi hermano, y bueno, también es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, es que no es que nos tenemos que quedar sin ningún bien material. En este caso se está hablando de siempre tenemos una ofrenda donde podemos depositar allí, no por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pero el tema de este joven rico es que su corazón está en las riquezas, es que su corazón está centrado en todas sus grandes posesiones. Pero es increíble cómo teniendo muchísimas posesiones, inmediatamente el 23, al oír esto, se puso triste porque era muy rico. Entonces, en vez de tratar, en vez de buscar la forma
porque conocemos a hombres muy ricos en la escritura que de sus propios tesoros guardaron ofrenda para Dios. Voy a poner el caso del rey David. Primera de Crónicas 29, que lo estudiamos con Pedrito Rodríguez y vemos como él ofrenda voluntaria, mucha cantidad de dinero, y él no escatimó, sino que lo entregó y lo dio para la construcción del templo que iba a erigir su hijo. Esto es un caso de una ofrenda y de un hombre que era muy, pero muy rico. Entonces, estamos hablando de un ejemplo del rey David. Y creo que inclusive, no sé qué tanta riqueza pudo haber tenido este joven, pero comparándolo con David es muy fuerte. Versículo 24 va a continuar mi hermano Agustín, pero hay un texto que viene compaginado con este, entonces cuán difícilmente entrarán los que tienen riqueza, entonces porque el corazón del rico está allí, entonces el Señor nos dice que no podemos amar a dos señores, o sea, porque si amamos a uno, aborreceremos a otro, no podemos amar a las riquezas y a la vez amar a Dios, y no podemos centrarnos en ese corazón, porque ese es el afán y la ansiedad que estuvimos estudiando también en este mismo libro del Evangelio. Bueno, mi hermano Agustín continúa a partir del 24. Comentarios, por favor, o si no, hay preguntas o algo más. Un comentario, hermano. Sí, hermanito Iván, por favor. A raíz de estar estudiando especialmente esta de los niños, a mí me llamó mucho la atención y bueno, yo trabajo en un hospital donde es materno infantil y se da mucho la oportunidad de estar en contacto con los niños y según va aprendiendo va teniendo un concepto diferente. Para agarrar un niño y son tiernitos completamente y darse cuenta que está con un ciudadano del reino. Ellos no tener duda de eso. La otra cosa es importante que dijimos aquel día, que lo importante está en que un niño no se preocupa, absolutamente depende del padre, en este caso de la madre. Ellos solo, yo a veces me pongo a pensar cuando lo miro que lloran, entonces, y donde nos dice Dios que tenemos que clamar, ellos están haciendo clamar por su alimento. Entonces, cómo lo físico lo puede traducir uno a lo espiritual? Ya, o sea, que va cambiando y eso es importante porque uno ve, por eso dice Pablo, lo espiritual se hay que entender espiritualmente, lo material materialmente. Tal vez a nosotros nos enseñan pues cosas materiales, pero al mismo tiempo uno puede ver esta otra visión. La otra cosa que sí me gusta analizar es, yo estaba viendo cómo es la forma de ver las cosas. Y, por ejemplo, vemos que Ana y Simeón estuvieron con Jesucristo tiernitos y reconocieron, y me gustan mucho las palabras de aquel, este es el Salvador del mundo. Soy feliz porque he logrado tenerlo en mis manos. Imagina esta otra persona, este rico, tuvo esa oportunidad de hablar con él y no pudo ver. Entonces, pienso de que va mucho con relación a cómo se vean las cosas. Pues Simeón lo pudo ver, pero el joven rico no lo vio, entonces no pudo ver a Jesucristo. Tuvo la oportunidad, sí le faltaba poquito para que fuera a morir en la cruz. Solo era eso lo que seguirlo ese momento y creer en él pero vemos que no todo el mundo va a tener. Aparte de pensar en la riqueza, es en la forma de pensar, los dos pensamientos totalmente diferentes. Uno que sí eh, pensaba que se había encontrado con el Salvador y el otro lo tuvo la oportunidad, se lo ofreció, porque ya Jesucristo ya estaba predicando sobre el reino, pero no lo pudo ver. Señor le bendiga, hermano. Amén. Muy bueno, hermano Iván, gracias. Manito Agustín, ¿alguien más? Todo suyo, Si no hay hermanito más Agustín. preguntas o más comentarios, vamos a hablar un Usted al poquito. mando. Continuar entonces estudiando al joven rico. Es una pregunta, ¿es Jesús Dios? Amén. Sí. Amén. Todos Amén, estamos claros, amén. estamos todos claros que Jesús es Dios. Entonces lo enfoco por lo que dice el versículo 18. O sea, cuando el joven se le acerca o el principal se le acerca y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Le dice, bueno, maestro bueno. Y Jesús lo primero que Jesús le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, Jesús se está identificando como no bueno o solamente Dios es bueno y Él no es Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? O sea, es importante porque son argumentos que se pueden utilizar para desestimar a Jesús como Dios. Y eso lo pueden hacer hasta los testigos de Jehová. Creo que lo utilizan también, este texto. ¿Por qué me llaman Hermano, bueno si no hay otro bueno sino solo Dios? O sea, diciendo, yo no soy bueno, solo Dios es bueno. Entonces, si tú eres Dios, deberías ser bueno. Hermano Iván, por Ajá. favor. sí, yo creo que hay títulos que ya están dados, que no solo buenos, sino que está también padre, maestro. Hay esas que ya lo pienso yo que ya los designó Dios como para ellos. No digas padre a nadie. Maestro solo hay uno. Eh, aquí esta otra, bueno, también. Hay otro también, por ejemplo, pastor, solo uno que es el mismo Dios. Entonces, yo pienso que esos títulos quedaron, en mi pensar, quedaron exclusivos para ellos. Ya lo demás, pues, son como eh, eh, formas como nosotros los vamos, pero en el sentido, vaya, por ejemplo, en mi padre, de forma, mi padre, porque llevo por la sangre, por la línea de sanguínea, y maestro porque yo fui a la escuela, sí, pero ya en el sentido espiritual siento yo que pienso que parece que hay títulos que ya quedaron designados para ellos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿Comentarios acerca de esto? Ok, entonces, fíjese que es en los tres evangelios donde aparece esta historia del joven rico, se menciona este mismo texto. O sea, en los tres se menciona esto donde Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? O sea, en los tres. O sea, que si se escribió eso en los tres, es porque Dios nos está enseñando algo con esto, ¿verdad? Tenemos que aprender algo de esto. ¿Qué es lo que Jesús quiso decirle a este principal, a este joven rico? ¿Verdad? Cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. O sea, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y es Dios. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús al joven rico? Que el único bueno es Dios. Ahora, ¿por qué el joven rico le dice a Jesús bueno, maestro bueno? Él está viendo alguna cualidad en Jesús diferente a los otros maestros. Fíjense que los mismos principales eran maestros de la ley. Los principales enseñaban la ley, eran maestros, así como Nicodemo, que era un maestro, como Jesús le dice, eres tu maestro de la ley, no sabes estas cosas, allá en capítulo 3. Eres tu maestro y no conoces, no sabes estas cosas. O sea, los principales eran maestros. Pero este hombre ve a Jesús como un maestro bueno. O sea, está viendo cualidades diferentes a las cualidades que se le puede ver a otro ser humano. Diferentes. Él tiene que estar viendo algo especial en él. Porque si no, simplemente le hubiera dicho maestro o señor, ¿verdad? Era suficiente. Pero él